Lo que hace grande una nación es generalmente lo que logra, su poder político, la superficie de su tierra, sus hazañas en la guerra o su riqueza. Resulta que nada de esto caracterizaba a la nación de Israel cuando el pueblo escucha el cumplido de Moisés, que les dice que son una nación grande. Y Moisés hace una pregunta retórica: ¿por qué una nación tan grande? ¿Y sabes que esto implica? Que esta es la nación más grande de la tierra. Este pueblo de ex esclavos, de migrantes sin hogar, resulta que difícilmente se ajusta a la definición de una gran nación. Ahora, lo que hace Israel tan grande no es lo que hizo o no hizo, no es quién es o no es la nación, es Dios. Una historia sobre el rey de Prusia, Federico II, captura este misterio. El rey preguntó a su médico personal, dice: ¿podría darme al menos una única evidencia de la existencia de Dios? Y el hombre respondió: Su Majestad, Israel. De hecho, la descripción de Moisés de la grandeza de Israel desconcierta nuestra mente. Se trata de Dios y sus leyes. Mantente en sintonía. Comenzamos el estudio con este versículo que da origen al título del tema, Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Los primeros 3 capítulos de Deuteronomio fueron básicamente una lección de historia, a recordarle al pueblo lo que había pasado hasta ese momento. Y para cuando llegamos al capítulo 4, la lección de historia cambia a un modo de sermón, yo diría. El recuento de eventos no era solo para aficionados a la historia, tenía una finalidad. Y esa finalidad era mostrarles el poder y la gracia de Dios obrando entre el pueblo y que, aunque cometieron errores, el Señor todavía iba a honrar su pacto con ellos. Y el capítulo 4 comienza con la palabra hebrea, que es una conjunción y un adverbio, weatá, que puede traducirse como «y ahora» o «ahora pues». Acababan de repasar su historia reciente, un recordatorio de lo que Dios había hecho al guiarlos hasta este punto, y entonces, o ahora pues, deben hacer lo que Dios les dice que hagan en respuesta. Es por eso que el primer verbo hebreo que aparece después de ahora pues es Shema, el mismo verbo y la misma conjugación que se usará al principio de la oración Shema y significa escucha, oye u obedece. Un verbo que se repite a lo largo del libro de Deuteronomio. En otras palabras, es como si el capítulo comenzase diciendo: ahora pues, Israel, debido a lo que hice por ti, debes obedecer lo siguiente. Y ahí Dios continúa. Amados, Dios es específico y particular. ¿Sabes que hay mucho antropocentrismo hoy? ¿Qué quiero decir con antropocentrismo? Es colocar al ser humano en primer lugar como centro. Y lo hacemos en base a nuestros gustos, nuestra cultura, etc. El ser humano es pecador y contaminado y con una tendencia de continuo al mal. Es por eso que Dios no deja liberado que hagamos lo que queramos en nuestro caminar con Él. Eso incluye la adoración, la mayordomía, la predicación, etc. Él es soberano y tiene derecho a hacerlo, y lo hace para nuestro bien. Para eso nos ha dejado su palabra, no como una sugerencia, sino como guía, no para reinterpretarla a nuestro gusto y manera, sino que Dios nos hable tal como está. Y no se trata de interpretar las cosas como me parece, vuelvo a repetir, sino que tenemos que dejar que la misma Biblia se interprete a sí misma, pues es la sagrada palabra de Dios. Mira, ¿cuál es la advertencia específica que el Señor les dio con respecto a sus estatutos y decretos? ¿Y por qué les advierte de inmediato acerca de esto? Vamos a ver Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.
El Señor les dice que obedezcan los estatutos y decretos y que no le añadan ni le quiten nada. ¿Por qué mencionar eso? Después de todo, ¿por qué alguien querría cambiar la ley de Dios? Sabemos la respuesta, por supuesto. Mira lo que comenta. Estamos en un conflicto, amados. Mira lo que comenta la profetisa del pueblo de Dios. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios era defectuosa y necesitaba una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Qué terrible caer en esa trampa. Por eso me preocupa aquellos que dicen la ley ya no es necesaria, ya se terminó. Cuidado, están siendo los mejores amigos del diablo. El diablo está en ese negocio de socavar la ley de Dios. Y cuando pensamos en la historia del antiguo Israel, vemos que de diversas maneras se metieron en problemas porque no solo ignoraban ciertos preceptos de la ley, que a efectos prácticos era como quitarle las palabras a la ley, sino además le añadían en un sentido de introducir prácticas que no estaban específicamente en la ley y que de hecho llevaron finalmente a transgredirla. En sus días Jesús citó a Isaías, pues el pueblo había agregado y quitado muchas cosas. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. De paso, hermanos, los 10 mandamientos nunca fue el punto en cuestión de discusión, ni el sábado era el problema en los días de Jesús, sino cómo guardarlos, porque habían puesto tantas leyes alrededor de la ley de Dios que hacían de esto una carga. Pero nunca se cuestionó el sábado o los mandamientos, sino cómo los estaban guardando. Y cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida, con frecuencia ignoraron las advertencias directas sobre la idolatría. Y como resultado siguieron muchas prácticas paganas, a veces incluso como parte de su supuesta adoración a Jehová. Y en la época de Jesús, no obstante, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas que, como dijo el mismo Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios, ya sea agregando o quitando, cambiando la ley y la nación sufrió las consecuencias. ¿De qué manera podemos tener cuidado de no añadirle o quitarle nada a lo que Dios nos dice que hagamos? O tal vez mezclando la música y la adoración con elementos paganos. Pareciera que una avalancha ha entrado en nuestras iglesias, amados. Y haremos bien a estudiar este tema y hacer los cambios correspondientes. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 3 y 4, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia que harán las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de ello. ¿Pero qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debiera haber sacado el pueblo de ese fiasco, de esos problemas en los que se metieron? Vamos al libro de Números 25, 1 al 15, y nos dice aquí: Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Amados, esto es mucha gente. ¿Cómo es posible, justo antes de entrar en la tierra prometida, que entra en un sistema de adoración totalmente pagano? Por más que nos sintamos incómodos con las historias como Israel arrasó con algunas de las naciones paganas que la rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica detrás del mandato de Dios de eliminar esas naciones. Aún Dios no perdonó a los suyos. Amados, este asunto de adoración es algo muy serio. No es lo que a mí me plazca, es como Dios pide. Y la adoración no es algo que yo invento, es algo que Dios inventa. Y no puedo adorar de acuerdo a lo que a mí me parece.
Israel debía dar aquí un testimonio del Dios verdadero, el único Dios ante las naciones paganas que lo rodeaban, pero dejó de hacerlo, se mezcló con los paganos, absorbieron de los paganos. Esto debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debía representar ante el mundo. Y aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas, en este caso el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio. Y aquí nuevamente, Satanás aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaban seducir. Y sin duda, el acto de fornicación física degeneró también en fornicación espiritual. Las personas involucradas quedaron atrapadas en prácticas de adoración pagana en las que Israel se había juntado con Baal Peor. Es decir, de alguna manera se apegaron a ese Dios falso e incluso le ofrecían sacrificios. Y a pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? Fácil, al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último, el espiritual, que debe haber sido el objetivo final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según el pasaje, un hombre llevó a una mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés y del pueblo, que lloraba frente al tabernáculo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno afecta al otro. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre los peligros que nos puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual y el mezclar fuego extraño con fuego sagrado, elementos extraños con elementos que Dios ha dicho, así es como se debe adorar? 24,000 murieron en pecado con Baal Peor. Todo hombre que fue en pos de Baal Peor fue destruido. Sin embargo, muchos nos siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Aquí está Deuteronomio 4:4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que cayeron en pecado y los que no? Los que seguís a Jehová. ¿Qué mensaje importante hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Observa el contraste entre la palabra todos en este versículo y el versículo anterior. Todos los que siguieron a Baal Peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. ¿Estamos en favor o en contra de Jesús? La palabra hebrea para seguisteis, debak, a menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma palabra raíz en hebreo se utiliza en Génesis 2:24 cuando dice el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Y en este sentido aparece 4 veces más en Deuteronomio. Y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir aferrándose o aferrarse a su Dios. Es decir, debía entregarse a Él y obtener poder y fuerza de Él. Ahora vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo. Deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego con su poder y su fuerza evitar caer en el pecado. Judas 24 y luego 1 Corintios 10:13. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, es lo que está diciendo acá. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios.
como hicieron los fieles en Baal-peor. Si es así, podemos estar seguros de que, sea cual sea la tentación, podremos permanecer fieles. Cosas tales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la testificación, ¿cómo nos ayudan a aferrarnos al Dios? Es que, amados, cuando estamos en las cosas de Dios, nuestra mente está puesta en las cosas divinas y no en las cosas pecaminosas. Cuando tú estás escuchando un sermón, cuando tú estás cantando, orando, ¿estás divagando y pensando cosas extrañas? No. Es justamente cuando dejamos de estar en comunión con Dios, cuando vienen todos estos problemas. Bueno, lo que sigue en los versículos después de Deuteronomio 4:4 son algunos de los textos más profundos y hermosos en todas las Escrituras. Es que el texto hebreo es magnífico. Se podría argumentar que en esencia el mensaje de Deuteronomio se encuentra aquí mismo y todo lo demás es comentario. Y a medida que escuches y leas estos versículos, piensa en las diferentes formas en las que este principio también podría aplicarse para nosotros hoy. Mira porque estos versículos son centrales, son claves. Lo fueron en el pasado, lo son hoy para nosotros. Deuteronomio 4:5-9, prestemos mucha atención a esto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea que el Señor quiere que su pueblo se dé cuenta de que ha sido llamado y elegido por una razón especial. Son una gran nación, tal como Dios le había dicho a Abraham desde el primer llamado a salir de los caldeos, que dijo: haré de ti una gran nación, una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero el propósito de hacerlos grandes era que pudieran ser una bendición para todas las familias de la tierra. Los llamó a ser la luz, sus representantes, sus embajadores. Y aunque la máxima bendición sería que Jesús, el Mesías, que vendría a través de su línea de sangre, hasta entonces ellos serían la luz del mundo. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura? También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No es que la salvación se encontrara en ellos, sino que a través de ellos se revelaría el Dios verdadero, quien es el único que puede salvar. Israel adoraba y servía al Dios que creó el cosmos, el Señor del cielo y de la tierra. Los paganos adoraban rocas, piedras, madera, demonios. ¡Qué gran diferencia! Así que en estos versículos Moisés señala dos cosas que hacían especial a Israel. En primer lugar, el Señor estaba cerca de ellos, como lo estaba de una manera única a través del santuario. Y en segundo lugar, debido a los estatutos y juicios justos, como es toda esta ley. Leo nuevamente Deuteronomio 4:6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pregunto, ¿qué dice el Señor específicamente que es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de las naciones? A primera vista, podría parecer que los estatutos y los decretos mismos eran los que contenían la sabiduría y la inteligencia. Pero eso no es lo que dice el texto. El Señor les había enseñado estatutos y juicios, sí, pero su sabiduría e inteligencia provenían de guardarlos, de obedecerlos. La obediencia, esa era su sabiduría y su inteligencia. Israel podía haber tenido el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravillosos que el mundo haya visto. De hecho, así lo era. Pero ¿de qué serviría todo eso si Israel no lo seguía? ¿Captas tú el mensaje? En cambio, su sabiduría, su inteligencia provenía de la manifestación en tiempo real de las leyes de Dios en sus vidas. Debían vivir las verdades que el Señor les había dado
y solo podían hacerlo si las obedecían. Bueno, vivirla y obedecer es un sinónimo, ¿verdad? Toda la luz y toda la verdad no les haría ningún bien a ellos ni a los paganos que los rodeaban si Israel no vivía esa verdad. Así, vez tras vez, se lo llama obedecer porque lo que importaba era su obediencia a los estatutos y juicios, no a los estatutos y juicios en sí, en función de ser un testimonio al mundo. Mira lo que comenta Palabras de Vida del Gran Maestro. Su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darle sabiduría y habilidad en toda obra artesanal continuaría siendo su maestro, y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios los había provisto con toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Y yo pregunto, amados, ¿cómo debería aplicarse esto hoy a nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que el Señor nos dice, este es mi pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo? ¿Cómo debe aplicarse esto en forma especial para nosotros? Yo quiero finalizar en esta hora con una cita. Yo diría 2 citas de El Espíritu de Profecía de Leonard White, que nos hablan acerca de esto justamente. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Y para realizarlo comenzó su rebelión contra el Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguirlo haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado sería finalmente el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. Ahora en Patriarcas y Profetas nos dice, se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Y hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras disfrutaban de júbilo y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. La pregunta para nosotros entonces es, ¿cómo estamos respondiendo a lo que se nos ha dado? ¿Cuán bien estamos proyectando nuestra sabiduría e inteligencia ante el mundo? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Una vez más, el sujeto del verbo, seguisteis, es el pueblo. El Señor no se aferrará a nosotros en el sentido de que no nos obligará a seguirlo. En cambio, al utilizar el don sagrado del libre albedrío, nosotros debemos elegir seguirlo a Él. Y una vez que tomamos esa decisión, ¿cómo lo seguiremos? Y nos mantendremos fieles a Él. Dios nos ayude a escuchar su voz y obedecerle, pues la obediencia es la verdadera prueba del amor a Dios. Creo que más y más deberíamos estudiar el libro de Deuteronomio, que en esencia es el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque nosotros, al igual que ellos, estamos al punto de pasar a la tierra prometida. Y Dios está esperando de nosotros fidelidad y obediencia. Oremos. Padre Celestial, nuevamente gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Queremos escuchar tu voz, seguirte, ser obedientes. Queremos que estos principios que nos has dado no solamente entren en nuestros sentidos, sino que los vivamos en forma práctica. Que seamos sabios, entendidos y que el mundo sepa que tú eres un Dios sabio que al darnos esos consejos
lo haces para nuestro bien eterno. Bendícenos y ayúdanos a ser una luz para otros. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este canal, o sea, el sitio de internet, o el lugar donde lo estás viendo, o en YouTube, o donde sea. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones invitando a otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha, Dios te bendiga.